tal? ¿Cómo va? Bien, vamos a responder una pregunta hoy sobre lo que es la responsabilidad colectiva de los deudores. ¿A qué me refiero? Cuando hay varios deudores hacia uno o varios acreedores, ¿de qué manera deben? ¿Cuál es su responsabilidad? Pero antes que nada le quiero agradecer a la doctora, a la abogada Rosa María Trujillo de Asunción de Paraguay, que es realmente la persona que dispara el tema de hoy. Si bien estuve consultando la ley de Paraguay y vi que es similar, como siempre, a todo lo que vemos nosotros en derecho privado en Latinoamérica, voy a hacer, porque lo necesito, alguna mención a algunos números de artículos del Código Civil y Comercial de la República Argentina. Pero sin perjuicio de esto, la teoría de la responsabilidad colectiva es exactamente la misma en todos lados, así que lo único que le pido a la abogada Trujillo y a cualquier otro abogado en Latinoamérica que verifique con la numeración articular de su propio código de su país. Y por ejemplo, si es en México, como hay una enorme cantidad de códigos, cada distrito tiene su propio código, bueno, que cada uno de los mexicanos en sus propias jurisdicciones verifique su propia ley. ¿De acuerdo? Veamos lo siguiente. ¿A qué nos referimos nosotros? Cuando tenemos varios deudores frente al cumplimiento de un deber, que puede ser obligacional, que puede ser un deber de familia, que puede ser de varios tipos, el tema es cómo estas personas distribuyen el total de la obligación sobre las cabezas colectivas. Y la verdad que es muy simple, porque se estudia de manera difusa y parece que fuese la mar de complicado, pero es muy sintético. Hay tres tipos de responsabilidades colectivas, a saber, la mancomunidad, la concurrencia y la solidaridad. En ese orden de generalidades aparecen así. Veamos la primera, la mancomunidad. Cuando hay una responsabilidad mancomunada, primer punto, esta es la genérica. Es decir, si alguien tiene un deber, los deudores, varios, tienen que cumplir un deber, una obligación, y no se sabe cómo, es mancomunada. Esta es la general. Es más, yo me atrevería a decir que si nada dice la ley y la parte no ha acordado nada, la responsabilidad colectiva siempre es la mancomunidad. ¿Cómo se da esto? De dos maneras posibles. La ley no dice nada, no dice absolutamente nada, entonces es mancomunada. Las partes, incluso la ley puede haber acordado, las partes pueden haber acordado porciones. Es decir, tengo tres deudores y digo que uno debe el 80%, el otro debe el 15% y el otro debe el 5%. Bien, se atiende a lo acordado. Las porciones son de acuerdo a, de manera mancomunada, a lo que las partes han consensuado. Si nada dicen las partes, entonces es en partes iguales. Tengo tres partes, 33.3 debe uno, 33.3 debe el otro y 33.3 debe el tercero. Y se distribuye en partes iguales cuando no se ha dicho nada. Recuerden esto, si la ley no dice nada, no hace mención a ningún tipo de obligación colectiva, entonces es mancomunada. Es más, yo me atrevería a maldecir que en términos genéricos, cuando hay una responsabilidad colectiva, en principio la responsabilidad de esos deudores es la mancomunidad, es mancomunada. O sea, miren el grado de generalidad del que estamos hablando. Segundo punto, la responsabilidad concurrente.
En nuestro sistema, en el argentino, pero insisto, búsquenlo cada uno en su país y van a ver que es exactamente lo mismo, palabras más, palabras menos. Nosotros lo tenemos y empieza, es un capitulito, empieza en el 850 del Código Civil y Comercial y dice lo siguiente, que cuando hay una obligación colectiva sobre un mismo objeto, hay deudores por diferentes causas. A ver, esto es un ejemplo muy simple que después incluso en los capítulos específicos de la normativa privada van a ir apareciendo la concurrencia porque la ley lo va a decir. Si no, fíjense, en la obra, en el artículo, en la Argentina, en el artículo 1274, dice que una vez terminada la obra y entregada, si aparece algún tipo de vicios, de problema y demás, dice, tendrán responsabilidad concurrente, dice, una enormísima cantidad de personas. El arquitecto, el ingeniero, el proyectista, el director de obra, hasta el vendedor. En Argentina hay una generalidad en esto, se puede demandar a todo el mundo. ¿Cuál es el efecto de la concurrencia? Que, dada de esta manera, luego en juicio se verá, de acuerdo al vicio existente en la obra ya entregada y terminada, qué tipo de responsabilidad existe. Por ahí es responsabilidad del arquitecto o del ingeniero o del maestro mayor de obra, de la mala construcción, de la mala calidad de los materiales, de los malos cálculos si la cosa proviene del suelo. Bueno, se verá quién es. ¿Qué es lo que va a hacer la justicia o qué es lo que va a suceder en el proceso como efecto en la responsabilidad concurrente? En el proceso se van a ir deslindando responsabilidades. Este va a quedar afuera, no tiene responsabilidad, este tampoco, hasta que encontremos al o los responsables, y ahí por la concurrencia. Es decir, sobre un mismo objeto, por diferentes causas, en la obra, sobre la obra, el arquitecto por su trabajo, el ingeniero por los cálculos, el maestro mayor de obra por la construcción, el vendedor porque haya vendido algo que no debía vender y hay algún problema, bueno, no importa. El tema es que la concurrencia funciona de esta manera. Es decir, es más acotada que la mancomunidad, que es genérica. Y finalmente aparece la última, que es por excepción, que es la que menos se ve, que es la responsabilidad solidaria. En la Argentina, insisto con esto, en la Argentina, artículo 828 del Código Civil y Comercial. Y fíjense si será restringida. Por eso digo que es la responsabilidad colectiva por excepción, porque empieza la ley diciendo que, y es más, el legislador le habla al juez y le dice, mire, usted no puede presumir la solidaridad. Por eso dice, la responsabilidad solidaria no se presume. El legislador, el creador de la ley, le está hablando al juez. Si usted no puede presumirla. Si no aparece claramente y definida, entonces puede ser o concurrente o mancomunada, pero no solidaria. ¿Y cuándo va a ser solidaria? El mismo texto del articulado dice que va a haber dos posibilidades. Miren si aparece por excepción, dos solas. Si la ley expresamente en una figura lo dice, esta figura tiene responsabilidad solidaria. Los deudores que sí tienen responsabilidad solidaria. Si la ley lo dice, esa figura tiene responsabilidad solidaria. Entonces van a ver ustedes que aparecen muy pocas indicaciones de responsabilidad solidaria en el cuerpo de lectura de la normativa. Y si no, es porque las partes lo han convenido. Fíjense, las partes pueden convenir la responsabilidad solidaria. Por ejemplo, yo podría, si soy acreedor, pedir la convención de mi deudor principal y el fiador
de mi deudor y exigir que tengan responsabilidad solidaria. Es más, cuando ustedes vean la fianza, insisto, en cualquier lugar de Latinoamérica, van a ver que según la ley no son solidarios. ¿Cómo aparecen como solidarios? Porque está en el contrato. O sea, es por convención. O lo dice la ley o es por convención. ¿Sí? Así que fíjense, la genérica, la responsabilidad de la que no tengo dudas, porque ante cualquier inconveniente sé que es mancomunada. Deben por porciones. Si han acordado porciones diferentes, cada uno por la porción que le corresponde. Y si no, deben mancomunadamente en partes iguales. La siguiente, más acotadita, responsabilidad concurrente sobre un mismo objeto por las diferentes finalidades que cada deudor haya actuado. Y después en el proceso se verá quién es el responsable y quién no, o quiénes de eso, o todos por ahí. Habrá que ver el tipo de proceso. Y finalmente la que menos aparece, la excepción en cuanto al tratamiento de la responsabilidad colectiva, que es la responsabilidad solidaria, que primero no se puede presumir, significa que el juez, si no le aparece claramente, no es solidaria. Podrá ser concurrente y generalmente mancomunada, pero no solidaria, así que hay una prohibición de presunción hacia el decisor, primero. Y segundo, ¿cómo puede aparecer? Solo de dos maneras. Si la ley lo indica expresamente y si las partes lo convinieron. El 828 en la Argentina es claro. Bueno, un saludo para todos. Le mando un saludo no solamente a la abogada Trujillo, sino a todo Paraguay y a toda Latinoamérica en este sentido. Y lo que digo siempre, si les gustó, si les interesó, por favor, pongan el like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.